Buenos días, chicos. Vamos a repasar los conceptos básicos de trigonometría. Bueno, necesitamos un triángulo rectángulo para poder definir las razones trigonométricas de seno, coseno y tangente. Un triángulo rectángulo era aquel que tenía un ángulo de 90 grados. Entonces, los triángulos siempre en matemáticas se definen en los vértices con letras mayúsculas A, B y C. Y los lados, utilizamos para definir los lados la letra minúscula inversa al vértice. Por ejemplo, si aquí está A mayúscula, el lado contrario es A minúscula. Si aquí está B, el lado contrario es B minúscula. Si aquí está C, el lado contrario es C minúscula. Conceptos básicos para todos los triángulos. Bueno, si dijimos que necesitamos un triángulo rectángulo, también sabemos el famoso teorema del señor Pitágoras, que dice que los dos lados que están al lado del ángulo de 90 grados son catetos y el que está enfrente hipotenusa. ¿Y qué decía Pitágoras? Pues que hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Lo vamos a apuntar por aquí, porque en los ejercicios de trigonometría también vamos a usar en algún caso el famoso teorema del señor Pitágoras, ¿vale? Bueno, pues estos son los elementos básicos que necesitamos para poder definir las razones trigonométricas. ¿Qué son las razones trigonométricas? Bueno, pues una relación entre los lados y los ángulos, de la siguiente manera. Vamos a coger un ángulo, me sirve el B o el C, ¿vale? En principio no vamos a coger el de 90 grados, ya veremos por qué. Vamos a coger el B, ¿vale? Es un ángulo agudo, seguro que es más chico que 90 por el dibujito. Sabemos también que la suma de los tres ángulos interiores de cualquier triángulo son 180 grados, ¿vale? Eso es de geometría básica. Entonces, vamos a definir el seno del ángulo como la razón entre el cateto opuesto al ángulo, opuesto es lo más lejos, partido por la hipotenusa. Razón significa división. Entonces, lo que me están diciendo es que el seno del ángulo se obtiene dividiendo cateto opuesto más lejos entre hipotenusa. El valor de B dividido entre A. ¿Vale? Me tengo que aprender. El seno del ángulo es cateto opuesto partido por hipotenusa. Otra definición. El coseno del ángulo. Pues el coseno del ángulo, el ángulo este B, trocito que hay entre estas dos semirrectas, es cateto adyacente. Adyacente significa más próximo a, cateto adyacente dividido entre hipotenusa. Adyacente, contiguo, depende de los apuntes, pues los dicen de una manera u otra. Significa el cateto más cerca al ángulo. Entonces el más cerca es este, C entre A. Y luego la tangente. La tangente del ángulo se define como cateto opuesto partido por cateto adyacente. ¿Por qué? Porque la tangente es el seno entre el coseno. Es decir, dividimos esta fracción, B partido por A, entre C partido por A. ¿Y qué ocurre? Que se van los denominadores, porque son iguales, y solo queda B entre C. Por eso lo que nos tenemos que saber es que la tangente es cateto opuesto partido por cateto adyacente o seno entre coseno. Esas dos fórmulas las vamos a utilizar, ¿vale? Y estas definiciones se pueden aplicar para cualquier ángulo. Entonces, vamos a ver, siempre que el triángulo sea rectángulo, ya hemos hablado, ¿no? Lo hemos hecho para B. Vamos a hacerlo para C. Lo que tenemos que saber no es el concepto, porque lo que va a cambiar son las letras. Seno, cateto opuesto, pues C entre hipotenusa, C entre A. El coseno, cateto adyacente, B entre A. Y lo ponemos aquí. Y la tangente, seno entre coseno, queda C partido por B. Estos son nuestros primeros conceptos. Bueno, ahora vamos a seguir un poco con la circunferencia. Esto es una circunferencia, el centro 0, 0, y vamos a pintar ángulos. Los ángulos se miden en grados. Grados, minutos y segundos. Los grados, nosotros sabemos que hay un elemento para medir grados. La circunferencia se puede hacer con el compás, como lo hacemos en dibujo, y para medir grados tenemos el famoso transportador de ángulos, ¿vale?
que puedo medir grados, minutos y segundos. Pues vamos a pintar ángulos encima de la circunferencia y vamos a relacionarlo con lo que nos interesa de senos, cosenos y tangentes. Tenemos que tomar unas ideas básicas que son, este es el 0, el radio principal es este que coincide con el eje horizontal, que es el eje X, y nuestro eje vertical, que es el eje Y de siempre. Nuestra circunferencia la hemos partido en principio en 4 partes iguales, que son las rayas que están en negro, ¿vale? Si fuera un queso redondito, que lo hemos partido en 4 partes, ¿vale? La primera parte va desde 0 a 90 grados, que sería un cuartito del queso. La segunda parte de 90 a 180, la tercera de 180 a 270, estoy hablando en grados, y de 270 a la vuelta completa de la circunferencia, que sería 360 grados. No le pongo el circulito para que no se confunda, ¿vale? Pero serían grados, sería el circulito de grados. Bueno, pues tenemos la circunferencia completa, que sabemos que es la rueda de la bicicleta, 360 grados. Y los 4 puntos principales. Siempre que vayamos a pintar un eje, este es el sentido de pintarlo. Este sería la primera semirrecta del ángulo, y luego a partir de aquí pintamos lo que sea. Por ejemplo, el ángulo de 90, si voy a pintar un ángulo de 90 grados, pues sería de aquí hasta aquí, ¿vale? Si voy a pintar un ángulo de 30, pues de aquí hasta aquí, porque cojo el transportador, lo coloco, miro dónde está 30 y pinto. Si fuera de 45, pues justo es la mitad de 90, ¿vale? Y así sucesivamente. He puesto algunos ángulos representativos. En el primer cuadrante vamos a tener menos problemas, pero por ejemplo, un ángulo de 150, pues me apoyo aquí con el transportador hasta donde marque 150. Lo pongo y trazo, como hacemos en dibujo, trazamos esta línea, ¿vale? Y sería todo ese ángulo el que está marcado, ¿vale? Bueno, pues así hemos puesto pues todos estos ángulos, 30, 45, 60, 150, 200 y 300. Hemos puesto en todas las partes de la circunferencia. ¿Por qué? Bueno, pues porque vamos a recordar. El primer trozo se va a llamar primer cuadrante. El segundo trozo, segundo cuadrante. El tercer trozo, tercer cuadrante. Y el cuarto cuadrante, ¿vale? Los ángulos pueden estar en cualquiera de estos cuadrantes. ¿Qué tenemos que saber? Porque los ángulos nos lo pueden dar en grados, o también hay otra medida que se llama radián. ¿Y qué es un radián? Bueno, pues la definición de radián, que lo podemos buscar. Un radián es justo el ángulo que tiene el mismo arco. Cuando llamamos arco, es este trozo que estoy pintando de la circunferencia. El arco es igual al radio. Esa es la definición de radián, ¿vale? ¿Me interesa la definición? Bueno, sí, interesante, pero sobre todo lo que me interesa es el factor de conversión de radianes a grados. Y tenemos que sabernos que pi radianes son 180 grados, es decir, la mitad de la circunferencia, que son 180, equivale a pi radianes. Y escribimos el pi así, con el simbolito. Entonces, con esto podemos hacer una regla de 3 siempre que la necesitemos y calcular todos estos ángulos importantes, los podemos pasar a radianes. ¿Cómo? Bueno, si la mitad de la circunferencia, que 180 son pi radianes, pues si vuelvo a dividir esto por la mitad, volvemos a obtener 90. Sería dividir pi entre 2, ¿vale? Algunos se pueden hacer razonando. Si la mitad de la circunferencia, pi son 180, pues la circunferencia completa sería 2 veces 180, serían 360, es decir, 2pi. Y para calcular el resto, o incluso para calcular esto, si nos agobiamos, pues hacemos una sencilla regla de 3. Pi, rayita 180, los grados lo ponemos debajo de los grados y donde está la radianes, x. Y hacemos una regla de 3 que sabemos que se hace en cruz. X igual 30 por pi dividido por lo que está enfrente. Cogemos nuestras súper y magníficas calculadoras, dividimos 30 entre 180 y me da la simplificación que es un sexto de pi. Entonces 30 grados es lo mismo que pi sextos.
hemos pasado de grados a radianes y de la misma manera se puede pasar de radianes a grados poniendo los radianes en este lado y la X en este lado. ¿Vale? Otro concepto importante es que el eje de las X va a representar los cosenos y el eje de las Y va a representar los senos para poder seguir avanzando. Fórmula fundamental de la trigonometría: seno al cuadrado más coseno al cuadrado igual a 1. Y también teníamos la fórmula de la tangente igual a seno partido por coseno. Estas dos fórmulas nos van a servir para resolver los problemas básicos. ¿Por qué? Porque los senos y los cosenos van a tener representación en la circunferencia. Depende del cuadrante donde estemos. Y para eso lo que nos tenemos que acordar es qué signos tenían los puntos. Estos son los cuadrantes, la circunferencia normal, y cuando pintamos una circunferencia sabemos que si este es el 0, 0, para orientarnos, si cojo un punto en el primer cuadrante, tanto el coseno como el seno es positivo. En el segundo cuadrante el coseno es negativo porque estoy en el lado negativo del eje X y el seno sería positivo. En el tercero, tanto el coseno como el seno es negativo. Y en el cuarto, el coseno es positivo y el seno es negativo. Y esos signos hay que tenerlos en cuenta para resolver los ejercicios. Por ejemplo, si sabemos que el seno del ángulo vale 1/2 y que el ángulo está entre 90 y 180, es decir, está en el segundo cuadrante, calcula el coseno. El cuadrante es importante porque sé que el coseno va a ser negativo. ¿Cómo se hace este ejercicio? Se coge la fórmula fundamental, que es esta: seno cuadrado más coseno al cuadrado igual a 1. Como sabemos que el seno vale 1/2, sustituyo, cuidado que hay un cuadrado, 1/2 al cuadrado más coseno al cuadrado igual a 1. Esto es una ecuación sencilla de segundo grado. 1/2 al cuadrado, 1/4. Despejo coseno al cuadrado. Este 1/4 pasa restando. Hago esta cuenta que me la hace la calculadora, son 3/4. Y ahora, si el coseno al cuadrado vale 3/4, para sacar el cuadrado, más menos raíz cuadrada. Entonces, en principio esto daría más menos raíz de 3 partido por 2, que esto te lo simplifica la calculadora. Pero para este ejercicio concreto, como estoy en el segundo cuadrante, porque el ejercicio me dice que el ángulo está entre 90 y 180, tengo que escribir, como estoy en el segundo cuadrante, el coseno del ángulo es menos raíz de 3 partido por 2. Entonces el seno es 1/2, el coseno es esto, y la tangente simplemente divido el seno entre el coseno. Y esto me lo hace la calculadora y me da menos 1 partido por raíz de 3. Bueno, chicos.